o nos cuesta muchas veces admitir. Todos tenemos una historia, algunos aquí crecieron con una familia maravillosa y otros crecieron en medio del caos, ¿sí? Algunos tuvimos padres que nos abrazaron, otros tuvimos padres que ni siquiera supieron cómo amarnos porque simplemente no les enseñaron o porque pensaban que el amor era simplemente proveer, que su muestra de amor tal como ellos le enseñaron es estar ahí y guiar solamente. Algunos crecieron escuchando palabras como vas a lograrlo, estoy orgulloso de ti, eres lo mejor que me ha pasado, hijo. De verdad, sé que vas a ser una de las mejores personas de este mundo. Y otros crecimos escuchando no sirves para nada, realmente no vas a llegar a nada. Yo realmente no sé por qué te tuve, fuiste un accidente. Hay personas que nacieron en hogares donde todo estaba listo para triunfar, donde había economía, donde había provisión, donde había amor y otros donde no. Otros nacieron en hogares donde lo único que había era dolor, frustración. Aún ni siquiera padres sabían. Y el problema no es la historia, el problema es cuando empezamos a usar la historia de nosotros como una excusa. Porque vivimos en una generación que dice cosas como, soy así porque mi papá me abandonó, soy así porque mi familia me dañó, soy así porque nadie creyó en mí. Pero hoy vine a decirte algo que quizás no es lo que muchos quisieran escuchar y lo lamento, pero es la verdad. Es algo que no todos quisieran escuchar, pero es algo que sí necesitamos escuchar. Tal vez tu historia explica tu dolor, pero no puede definir el destino y lo que hoy estás viviendo. Porque hay gente que no tuvo nada en la vida, nada, y terminó cambiando el mundo. Ahora me podrás decir, pero ¿quiénes? Tenemos muchos ejemplos hoy en día. Y la diferencia no siempre es el pasado, la diferencia fue la decisión a pesar de. Dividir no siempre pasa cuando nosotros tal vez nos dividimos o nos quedamos en ese dolor e intentamos salir adelante, pero el dolor siempre nos recuerda nuestro pasado y vivimos atados a un pasado creyendo que nunca vamos a salir adelante. Es muy diferente cuando decidimos no vivir resentidos. Es muy diferente cuando decidimos no vivir culpando. Es muy diferente cuando decidimos que quedarse atrapado en lo que pasó no es una buena decisión. Porque llega un momento en la vida donde tienes que dejar de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Lamento decírtelo. ¿Qué voy a hacer con esto? De verdad, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a hacer con este dolor? ¿Qué voy a hacer con este resentimiento, con este abandono, con este odio que siento en mi corazón? Porque Dios busca personas que con corazones decididos a cambiar. Así que hoy quiero hablar de algo poderoso y es no hay excusas. Tu historia puede haber sido dura y lo puedo entender porque yo viví una historia no tan fácil, con mucha carencia. Y sé lo que es no tener nada, ni siquiera para comer. Y sé que es dormir prácticamente en la calle. No en la calle, pero sí pasé por circunstancias y momentos en mi vida donde las cosas no estuvieron bien. Y sé que siempre tenemos dos decisiones y es la decisión de seguir adelante o quedarnos en el dolor o culpar. Porque vemos personas que todo el tiempo estamos culpando a los demás de nuestra situación y nunca salimos de ahí. Vivimos como víctimas toda la vida, toda la vida. Y no, a veces no hay excusa. Tu historia no puede definir tu destino. Mira, cuando tu historia comienza con el rechazo, tenemos una buena historia que te quiero contar hoy sobre ello. La historia de James Robinson es impresionante. Es uno de los mayores evangelistas de, de todos los tiempos, comparado con Billy Graham. Imagínate esto. Fue abandonado por su padre y su madre biológica cuando eran joven porque no podían criarlo. Lo tiraron a una basura, lo dejaron en un lugar para desecharlo. Y después
fue conseguido por unas prostitutas. A los 2 años volvieron a desecharlo. Y otra persona también que trabajaba en la calle lo acogió. Pero esta persona a los años, a ver que no podía con él, lo llevó a un orfanato. Él creció con heridas profundas de identidad. Muchos hubiesen utilizado esa historia como una excusa para odiar al mundo, una excusa para rendirse y una excusa para vivir resentido toda la vida. Imagínate esta historia, crecer con ser abandonado múltiples veces. Pero él decidió decir: yo no soy una víctima de mi pasado. Nadie. Soy responsable de mi presente. En Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonaran o me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y ahí estaba Dios recogiéndolo en sus momentos. Tal vez no por las personas idóneas o las personas que pensaríamos que fueran las más adecuadas, Naya, Jackson, pero Dios cuidó de él. Y es que hay algo en el ser humano que nos tiene que llevar a soltar el victimizarnos todo el tiempo. A entender que la vida a veces es justa, pero a veces es injusta, pero es la vida y hay que aprender a vivir. Lo siento de verdad, pero es la verdad. No somos culpables tal vez del dolor que nos ha causado, de las pérdidas, de los procesos, y tal vez como nuestro personaje principal hoy, James Robinson. Mira, Dios tiene la capacidad de recoger lo que otros han desechado. Y Dios usa lo que el mundo descarta. La Biblia está llena de personas rechazadas que Dios levantó. Tenemos a un José en Génesis 37, donde fue vendido por sus propios hermanos. Imagínate la envidia. O no la envidia, el favoritismo que veían de su padre y de su madre por José. Tenía vestiduras diferentes a ellos. Tal vez en este tiempo lo llevaban a una escuela privada mientras a ellos lo llevaban a una escuela pública. A los otros le compraban en el mercado de las pulgas, como se llama aquí en Colombia, mientras a él se le compraba ya en Zara, en Bershka, en diferentes almacenes. Entonces creció esa envidia por su hermano. Se le daba un favoritismo, él tenía una cama para él solo, los demás tenían que dormir en otras camas y fue vendido por sus hermanos como consecuencia, aparte de este favoritismo que ellos sentían por él. Fue rechazado. En su momento fue mandado preso injustamente. Y tantas cosas que vivió estando en cárcel y diciendo: Señor, ¿realmente tú me amas? ¿Realmente esto es necesario para formar mi carácter? No me imagino a José muchas veces durante esos años, porque no fueron días, ni semanas, ni meses, fueron años que vivió siendo juzgado injustamente, siendo vendido, aun cuando que se lo merecía, nadie lo sabe, pero yo creo que nadie merece ser vendido, ¿no? Por más que uno haga, pues de alguna manera eso no es de merecerlo. Pero sin embargo terminó siendo el segundo al mando de Egipto. ¿Por qué? Porque es una persona que no dejó que su pasado y que el rencor y el odio y lo que había vivido determinaran su futuro y su presente. Y es ahí donde estamos muchos de nosotros. Roxana, Clare, Consuelo, vamos a permitir que nuestro pasado, que nuestras circunstancias aún de hoy, porque tal vez hoy muchos están pasando circunstancias difíciles, procesos que parecen imposibles, o que de alguna manera decimos: ¿hasta cuándo, Dios, voy a seguir aquí en esta situación? Luchito, ¿hasta cuándo voy a poder salir adelante de este proceso? Pero sin embargo, Blanquita, tenemos la certeza y la convicción de que tenemos un Dios que hace lo imposible posible, que para nosotros muchas de las cosas son imposibles, pero para Dios no. Si Él ha cogido lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, si Dios verdaderamente no descarta,
Llamó a un hombre que era, no se consideraba para nada valiente ni esforzado. Le llamó hombre esforzado y valiente porque es así como Dios mira en nosotros nuestro corazón y Él conoce el futuro. Por eso Él nos ve cuando ya hemos sido perfeccionados, cuando ya hemos sido transformados. Y Él ve en nosotros lo que otros no ven, lo que otros desechan. Miranda. Tenemos un David en 1 Samuel 16:11 que dice: ni su padre lo consideró como Samuel cuando Samuel buscaba un rey. Imagínate esta situación. Viene uno de los profetas a tu casa a querer ungir el nuevo rey y todos lo desechan, sus hermanos, su padre. Ni siquiera el mismo profeta, cuando lo vio, pensó en él como un rey. Imagínate todo ese rechazo. Muchos dicen que fue porque se supone que no era un hijo verdadero de él, de su padre, pero sin embargo, siempre David vivió en rechazo. Pero ese rechazo lo llevó al palacio. Pero ese rechazo lo llevó al propósito. Y lo que muchas personas quieren utilizar muchas veces aún para hundirte, y no tiene que ser tu familia. Dios lo utiliza para tu bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Romel, mi hermano. Lía. Dios sí escoge. Porque Dios mira corazones. Mira corazones. Tú te preguntarás muchas veces, porque yo sé que todos nos preguntamos, ¿por qué hay personas que le va mejor que a otras? Porque hay personas que parece que tuvieran un ángel con ellos, una capacidad para encantar, para llamar la atención. Byron. Pero cuando nos podemos más a mirar hacia los otros que a nosotros, cuando nos desviamos verdaderamente del propósito por estar enfocados, Lía, en otros lugares, perdemos la oportunidad de poder permitir que nosotros seamos esos canales de bendición. Que podamos ver que aunque no tengamos la riqueza, no tengamos la belleza, no tengamos todo lo que se pide o se exige para ser exitoso en este mundo, tenemos a Dios. Y eso nos tiene que dar la fuerza suficiente para ver cómo Dios nos lleva a lugares de autoridad. Miren, familia, Jesús mismo en Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Si miramos la historia, Jesús no es, o físicamente no es como lo muestran en las películas. Decía que no tenía gracia, o sea, que no, sí que tenía gracia, pero que no era tan agraciado físicamente. Hay una palabra, no me acuerdo ahorita en qué versículo está. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres. En su tiempo fue llevado hasta la cruz por predicar buenas nuevas. Y Dios tiene una historia con lo que algunos de nosotros nos han rechazado. Al final terminó dándonos vida y vida eterna a todos los que estamos acá. Y la decisión que lo cambia todo es cuando tú decides seguir adelante a pesar de. Miren, familia, James Robinson tomó una decisión: no culpar, no vivir resentido, no usar el pasado como una excusa. Él entendió un principio bíblico que muchos de nosotros nos cuesta entender. Y está en Gálatas 6:7. Escucha muy bien este principio. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo mejor de esto es que nuestra cosecha, que viene a través de la siembra, no depende de nuestro origen. Depende de la siembra. Lo que quiere decir es que en momentos de nuestra vida podemos estar, Juliana, Luciana, Dianita, en momentos donde realmente no veamos una solución, pero lo que hemos sembrado, si yo siembro esperanza, si yo siembro fe, si yo me esfuerzo, soy valiente a pesar de las circunstancias, eso mismo voy a cosechar, no solo para mí, sino para mis generaciones. Por eso es que la mentalidad del ser humano, la mentalidad es la responsabilidad. ¿Qué mentalidad tengo yo? Una mentalidad de que yo tengo que de verdad vivir diferente a lo que es mi origen. A mí casi no me gusta hablar de mi vida.
Ustedes saben que casi nunca utilizo mi vida como ejemplo porque simplemente hay mejores ejemplos, considero yo, que mi vida. Pero yo tengo 7 hermanos y mis 7 hermanos, siempre los que han vivido en familias grandes y más cuando hay muchos hombres, saben que es vivir con muchos hermanos en cuestión de todo. Cuando la economía no está tan buena y pues hay ciertas cosas que, que pasan en esto. Por ejemplo, en la ropa que es del uno y del otro, uno antecede. Hay muchas cosas que uno vive en ciertas temporadas donde tú dices y donde tu mentalidad lo cambia todo. Cuando yo decía, yo sé que este proceso es temporal, yo sé que hay cosas diferentes para esta familia, para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Sí, tal vez la circunstancia en este momento no es la más adecuada, pero yo sé que yo puedo llegar a mejores cosas, puedo tomar mejores decisiones. Aún durante muchos procesos, sé que como a mí y muchas personas de las que están acá les ha costado realmente aceptar una realidad que viven. Y le preguntan muchas veces a Dios, Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no nací así? ¿O por qué no tengo lo que otros tienen? Y es una contrariedad que a veces llega, y más cuando tenemos cierta edad, más en la adolescencia, donde pega mucho más duro para muchos de nosotros. Sin embargo, aún en medio de a veces el rechazo, aún en medio de a veces personas que te decían, no vas a llegar a nada, aún en medio de enfrentar problemas de diferentes índoles, tal vez no tienes las capacidades de escuchar comentarios, porque hay algo muy importante que a mí me ha parecido que es irónico. Muchas personas te dicen, Dios te bendice, Dios te bendiga, ¿no? Dios te bendiga, hermano. Pero cuando Dios te bendice se molestan. No pueden evitar tirar piedra para que caigas. No pueden evitarlo. Entonces es importante entender que en cierta temporada de nuestra vida hay gente que te va a decir Dios te bendiga, Dios te dé. Y cuando te va bien, se apartan de ti o se molestan por tu éxito, porque te vaya bien. O simplemente personas que te van a decir lo contrario, te van a decir, no, es que no te va a ir bien y te van a decir cosas malas, a veces ni siquiera con mala intención. Tienen buenas intenciones porque ellos realmente han vivido un poco más y tal vez dentro de su experiencia ellos no les funcionó y dentro de lo que ellos quieren decir te dicen no te va a ir bien o eso no es bueno para ti. Pero yo he aprendido que cuando Dios pone en el corazón algo, duela o no duela, o sea, conforme la situación, Dios desafía toda situación y te puede llevar a lugares que nunca te imaginaste cuando tú sigues esa voz o esos planes que Dios pone en tu corazón. Desafía las probabilidades, desafía el sistema, desafía la economía. Y yo viví muchas veces eso, como que me decían, no vas a alcanzar, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué te vas a ir de tu ciudad? Aquí tienes trabajo, aquí tienes esto. Y lo viví durante muchos años y siempre ha sido, ¿para qué te vas a presentar ahí? ¿Para qué vas a hacer esto? Mejor no, porque a veces aún los padres, por temor, hermanos, amigos, por temor, aun cuando no hay malas intenciones, dentro de lo que ellos creen, pues te intentan atajar aún el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Yo lo he vivido, y si los puedo, muchas veces. Cuando yo me iba a ir de mi ciudad, gracias Elizabeth, cuando yo me iba a ir de mi ciudad tenía 17 años. Yo había trabajado desde muy temprano, desde los 8 años yo trabajo. A los 12 años me fui a vivir solo, pues con ayuda de mi mamá pues aceptó porque vio en mí una madurez en el área laboral. Y siempre me gustó tener mis cosas porque tenía 7 hermanos y los que saben que vivir con muchos hermanos no es fácil. Cuando pues la economía no es la mejor, pero siempre trabajé desde muy pequeño. Mi mamá siempre tenía un negocio, pequeño negocio, yo ayudaba y me gustaba trabajarle ahí. Después me fui a trabajar a los 12 años solo y siempre fue como,
yo siempre tenía un sentir de avanzar, diferente a los demás. A veces eso viene como ese llamado, ese fuego. Y entonces, cuando yo me iba a ir de mi ciudad, que era muy pequeña, se llama La Guajira Riohacha, mi padrino y todas las personas me dijeron que no. Me consiguieron trabajos para yo quedarme allá porque me iba muy bien en la parte laboral. Siempre era muy trabajador, me gustaba trabajar mucho. Y entonces, pues tenía trabajo, sí tenía. Entonces, pero todos me decían, si tienes acá ya seguro, aquí antes de venirme para la capital, para Bogotá, me salió un buen trabajo a mis 17 años. Yo estaba estudiando comunicación social, comunitaria y estaba trabajando en artes escénicas desde temprano. Entonces me salió un trabajo y antes de yo venirme muchas personas, como pedí como 6, 7 personas consejo. Decía que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces yo le pregunté a varios consejeros para ver si me podía ir a Bogotá, porque Dios puso ese sentido en mí. Y todos me dijeron, no te vayas. Ninguna persona me dijo, vete, te va a ir bien. Todos me dijeron, no te vayas, mira que allá es una capital, allá te van a engañar, allá te van a robar, allá no te va a ir bien, no tienes las capacidades, quieres seguir estudiando comunicación social allá y realmente allá es muy difícil conseguir trabajo. O sea, me llenaron de miedo, todos comiendo, pero había algo en mí que al final tomé la decisión de irme. Entonces, a veces hay voces, a veces hay circunstancias, a veces hay mucho aún rechazo en muchas situaciones, pero si uno escucha más las voces externas que la voz de Dios, si no nos permitimos los tiempos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, si no nos permitimos el tiempo para acallar las voces extrañas y para permitirnos también escuchar el mejor consejero, porque la diferencia es que en ese tiempo, cuando se escribió este versículo, el Espíritu Santo no estaba en todos los que recibían a Cristo. Hoy en día está en todos los que recibimos a Cristo. Así que tu mejor consejero siempre será el Espíritu Santo. Siempre será el Espíritu Santo. Ahí debe ser el lugar donde tú tomes las decisiones, en tu intimidad con Dios. No quiero decir que yo era el más espiritual en esa época, tenía 17 años, pero sí sentí la necesidad de que realmente no es el lugar para mí. De que por más que yo quisiera, ahí todo me conllevaba a quedarme en un lugar incorrecto. Y no sé si te has sentido así por un momento. No sé si te has sentido que tal vez es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de partir, es tiempo de dejar lugares donde fueron de bendición, pero ya es lugar de que tú emprendas, de que tú tomes decisiones. Porque sé que muchos hemos llegado realmente a esa circunstancia donde decimos, ¿a quién le hago caso? Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener una mentalidad de responsabilidad. Porque muchos dicen, soy así porque así me hicieron. Pero el reino de Dios enseña algo diferente. Tú puedes decidir quién serás. Y si tienes a Dios, al Espíritu Santo como tu abocatus, como tu paracleto, como tu abogado, el cual te pone el sentir, el querer, como el hacer la voluntad de Dios, créeme que vas a tomar mejores decisiones. Deuteronomio 30:19 dice, es puesto delante de ti la vida y la muerte, escoges pues. La palabra clave es escoger. Y tu historia te influye, pero no te puede controlar. ¿Sí? En los datos científicos y psicológicos, habla que la psicología moderna habla de resiliencia. Y estudios demuestran que las personas que superan grandes adversidades desarrollan una mayor capacidad de liderazgo, una mayor empatía, eh, una mayor inteligencia emocional, un mayor propósito de vida. Aún la neurociencia demuestra que el cerebro puede reprogramarse mediante decisiones conscientes. Esto se le llama neuroplasticidad. En otras palabras, tu pasado no fija o no puede fijar tu futuro. ¿Por qué? Porque tu cerebro puede reprogramarse mediante decisiones conscientes y no aceptar la situación o el proceso que estás viviendo como tu fin. Por eso es tan importante ver lo que la Biblia dice antes de que la neurociencia o cualquier otra cosa. La palabra ya lo decía, Ever, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento.
Por eso muchos hoy vivimos culpando a nuestros padres, vivimos culpando a nuestro pasado, vivimos culpando a nuestro entorno, vivimos culpando a nuestra economía y vivimos culpando a la sociedad. Pero Dios nos llama a algo mayor, mayor a esto. Y por eso es que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ha puesto gracia, ha puesto talentos, dones maravillosos, Mimi, Ever, para que uno pueda salir adelante. Dios ha puesto en cada uno de nosotros capacidad. Sabes, en mi trabajo, voy a hablar un poquito de mí. En mi trabajo es donde más no te pueden decir. Estás demasiado pequeño, estás demasiado eh, gordito, estás demasiado acuerpado, estás demasiado flaco, no tienes los ojos, no tienes las cejas, no tienes el perfil. Ese es el trabajo donde más no te dicen. Cambiamos el protagonista, esta persona, ya no te vamos a necesitar después de tener un contrato. Te pueden decir, mira, rescindimos este contrato porque el productor decidió meter a un hermano, decidió hacer esto o lo otro y te decidimos sacar. Entonces, normalmente yo me acostumbré a recibir muchos no. Hablo de la actuación, hablo del modelaje, donde siempre donde se mide todo por estándares, ¿no? Y también por palanca, como en todos los trabajos, y por otro fin de cosas. También si tú no das algo que están pidiendo, pues también te pueden... es mucho más complejo ese trabajo. Yo he estado en otras profesiones, en la comunicación social y en otras áreas de trabajo, y me doy cuenta que la actuación y el modelaje es mucho más oscuro que cualquiera. Es diferente. Entonces, aprendí a que me dijeran muchas veces no, ¿sí? Pero eso me volvió mucho más fuerte a saber que yo no dependo de los no de este mundo. Dios me puede poner en lugares que yo nunca me imagino estar. Y me lo demostró cuando yo realmente decido hacer las cosas no a mi manera, sino a su manera. Cuando yo decido negarme a mí mismo para hacer su voluntad. Entonces, y cuando realmente nosotros no vendemos nuestra dignidad, cuando nosotros entendemos que hay cosas que no voy a tener y hay cosas que no voy a llegar a hacer y lo acepto porque sé que tengo dones y talentos y porque sé que a través de lo que Dios me ha dado hay cosas que yo puedo llegar a hacer y cosas que no. Gracias, Mimi Arelis. Y vivir con eso y aceptarlo también es una manera de madurez. Porque muchos nos quejamos de por qué Dios no me das esto, por qué no me pusiste en ese lugar, y entramos en una etapa de comparación, de pensar que Dios es un Dios injusto, de pensar que Dios es un Dios que no nos ama porque no cumple nuestros deseos o nuestras vanidades o tal vez lo que nosotros queremos para nosotros. De a veces no entender por qué Dios levanta a unos y a otros no. Yo estaba donde yo me esforzaba igual que otros compañeros y ellos protagonizaban más rápido, tenían llamados o de un momento a otro en cuestiones de días les cambiaba la vida para mí. Y yo decía, Señor, ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Por qué tengo que ver siempre que le pasa a los demás y por qué a mí no me pasa? Ojo, que sí me pasaban cosas muy bonitas, pero por estar enfocado en lo que no me pasaba, dejaba de disfrutar en los pequeños logros que aunque para mí eran pequeños, para otros eran grandes logros. Entonces, el ser humano ciertamente tiene una problemática en comparación todo el tiempo, en dejar de disfrutar el presente y dejar de disfrutar las cosas de la vida por enfocarse en aquello que no tiene, por enfocarse en al lado, por enfocarse en el pasado y juzgarse a través de su pasado, a través de las circunstancias. Yo siempre soy pobre y me voy a quedar toda la vida pobre. Y soy feliz así porque Dios quiere que sea pobre. Eso es mentira. Eso es pereza. Eso no es humildad. Eso es aceptar una realidad que Dios no ha dicho. Entonces, es ahí donde Dios nos llama a algo mayor. No a conformarnos. No a culpar la economía, el pasado, el país, la sociedad. Porque yo he visto cómo personas viven culpando a todo el mundo. Pero nunca se ven en ellos mismos que realmente tal vez la decisión de cambiar su vida está en ellos, en dejar de culpar a los demás y empezar a enfocarse en lo realmente importante. A eso se le llama madurez. Cuando tú dejas de culpar al mundo,
Cuando tú dejas de culpar al pasado, tu entorno, tu economía, tu sociedad, a tus padres, por las heridas, por los procesos, por lo que hoy estás viviendo, cuando tú empiezas a enfocarte, a extenderte en una sola cosa, adelante, olvidando ciertamente lo que quedó hacia atrás y comprendiendo que Dios te ha dado también dones, talentos, habilidades y que no deberías quejarte con lo que Dios te ha dado, ahí es donde sabes que has empezado a madurar. Sabes que realmente tú tienes las mismas posibilidades que los demás. Hablo de cuando realmente nos enfocamos en lo que sí tengo y dejamos de mirar lo que no tengo. Y no significa negar mi pasado, no significa negar mis raíces, significa no permitir que eso me gobierne. Vivimos en una cultura del victimismo, yo lo veo todo el tiempo. Todo el tiempo, personas que utilizan el victimizarse para conseguir cosas. Lo veo en mi carrera, lo veo en la calle, lo veo aquí en las redes sociales todo el tiempo, aún con los propios hermanos. Todo el tiempo se están victimizando para conseguir. Y el estado de víctima de llevarnos a, bueno, tengo esta casita, tengo este carrito, la verdad es que tengo este talentito, pero bueno, sé que en algún día Dios me va a dar esto. Sé que tengo verdaderamente, yo estoy construyendo esta casita. Está feíta, pero yo sé que Dios me va a dar una, sé que tengo esta guitarrita, está rotita, pero sé que tengo, eh, todo el tiempo lo veo, familia. Todo el tiempo lo veo. Y de verdad, no hay nada como ver una persona que realmente no tiene que mendigar ni victimizarse para conseguir las cosas, que le echa ganas y que uno ve un sentido siempre de dar. Eso a mí me llama. Pero cuando yo empiezo a ver siempre el culpar al mundo, el culpar todo, cuando yo veo estas actitudes, yo digo, ¿de verdad crees en un Padre que ha dicho que tú eres dueño de, coheredero de todas las promesas? Es el Cristo que tú predicas, es el Dios que tú predicas. ¿Y por qué no lo vives? ¿Sí? ¿Por qué no lo vives? ¿Por qué realmente tus palabras no van de acorde con tus acciones o viceversa? Y veo como muchas personas realmente aquí llegan todo el tiempo, ore por mí, como siempre les digo, pero no oran. Y es lo mismo, es que tú estás más cerquita de Dios. No, todos tenemos las mismas posibilidades. Yo sé que algunos nacieron en cuna de oro, como se dice, pero eso no asegura el éxito. Yo sé que algunos nacieron con un coeficiente intelectual mucho más alto, pero sin embargo eso no asegura el éxito. Está científicamente comprobado. Se habla de personas que tienen una resistencia aún a la adversidad, las cuales son capaces de ser mucho más exitosos que aquellas que tienen un coeficiente alto o aquellas que de alguna manera nacieron en cunas de oro. Familia, todos tenemos oportunidades de salir adelante. Todos tenemos oportunidades realmente de cambiar nuestra historia. No puedes seguir victimizándote, no puedes seguir diciendo que soy un pobrecito, porque te vas a quedar así. Ahora, esto no es positivismo, es la palabra. Vivimos en esta cultura. Las redes sociales premian la narrativa de víctima. Lamentablemente es así, son las que tienen más likes. El reino premia la responsabilidad y es la gran diferencia. Tú no decides dónde naciste, quién te hirió, qué te pasó, pero sí decides quién serás, cómo responderás a las adversidades. Sí puedes decidir qué sembrarás desde hoy. Lo que Dios hace con una vida entregada, así como la de Jace Robinson, predicó a millones de personas, ayudó a alimentar a millones de personas, construyó un ministerio internacional y sigue siendo luz para generaciones. Un hombre que fue abandonado por sus padres, que fue abandonado por una persona que lo recogió, que fue abandonado otra tercera vez y que fue llevado a un orfanato, que tenía todo para decir que no tenía ganas de vivir, que tenía todas las excusas de la vida
para no seguir adelante, para no conseguir nada. Su historia demuestra que tu dolor puede convertirte o puede convertirse en su vida, en la vida de cada uno de nosotros, en una plataforma. Así que no hay excusa, familia. Tú puedes decir, soy así porque me hicieron mucho daño, por todo lo que me hicieron. O puedes decir, soy lo que soy porque decidí cambiar mi narrativa. Porque decidí perdonar, decidí dejarle la justicia a Dios, decidí que este error, decidí que esta circunstancia, decidí que esta quiebra, decidí que mi pasado, decidí que lo que hoy estoy viviendo no me define. Porque tu pasado puede explicar, sí, tu dolor lo puede explicar muy bien, pero no puede controlar tu destino. Dios no te pide una historia perfecta, te pide una decisión verdaderamente valiente, que sé que no es fácil para los que la han pasado mal. Sé que no es fácil para los que le ha tocado desde abajo. Pero a veces uno se para y ve personas realmente que dice, oye, zarandéate, levántate. Aún en el mundo cristiano. Y antes de que se vayan de acá, quiero que tal vez escuchen esto con mucha atención. El pasado, el proceso no tiene la última palabra sobre tu vida. Y voy con los que quizás en algún momento los rechazaron o están siendo rechazados en este momento. O que los abandonaron. O quizás te dijeron que no servías. Hoy vives una realidad a través de la mentira de alguien más. Dios no ve tu vida como otros la vieron. Dios mira tu corazón. Dios pesa los corazones. Dios no mira tu pasado. Dios no mira realmente las heridas solamente. Él ve el propósito que hay en ellas. La Biblia está llena de personas que fueron rechazadas, pero escogidas por Dios. Un hombre tartamudo para liberar a un pueblo. Un hombre temeroso como Gedeón para levantar un ejército y vencer. Tantas personas, familia, que nosotros vemos. Así que deja de decir, soy así por lo que me hicieron. Y empieza a decir, soy lo que soy por la gracia de Dios y por las decisiones que hoy tomo. Porque el pasado puede haberte marcado, pero no tiene un permiso para gobernar tu futuro. A no ser que tú se lo des. A no ser que tú se lo des. Por eso, familia, el mensaje de hoy es un mensaje que sé que de alguna manera nos toca. Porque todos tenemos una historia. Todos hemos crecido en familias maravillosas, tal vez, o crecimos en medio del caos. Todos hemos tenido padres, de alguna manera, algunos que nos abrazaban, o tal vez otros tuvimos padres que ni siquiera supieron cómo amarnos. Algunos crecimos escuchando, vas a lograrlo, estoy orgulloso de ti, pero otros simplemente crecimos escuchando, no servimos para nada. Pero eso no nos tiene por qué definir. No es la historia el problema. Es cuando usamos esa historia como excusa para no seguir adelante. Para no creerle a Dios y creerle más a una situación que a Dios. Por eso me gustaría que ahí donde estás, ores conmigo y te tomes este tiempo para orar. Y le digas, Señor, hoy renuncio a vivir como una víctima. No quiero que mi pasado controle mi futuro. Sana mis heridas. Líbrame del resentimiento. Dame las fuerzas para decidir diferente. Si fui rechazado, Padre, hoy recíbeme. Si fui herido de alguna manera, te pido, Señor, que me restaures. Haz nuevas las cosas en mí. Que mi historia no sea una excusa, Padre, sino que mi historia sea un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer. Yo sé, Padre, que tú bendices a aquellos que te buscan primeramente, que hay una iglesia que quiere buscarte, que quiere hacer las cosas bien. Aquí hay familias, personas unidas escuchando este mensaje que quieren cambiar su vida, que tal vez están en una situación que quiere definir el futuro de ellos. Pero hoy te digo, eso no puede definir tu futuro. Tu situación, tu proceso no lo define, sino tu actitud frente a ese proceso. Las ganas de cambiar las cosas para bien, de entender que Dios tiene la última palabra, aún en medio de ese diagnóstico, aún en medio de esa circunstancia, aún en medio
de ese proceso, yo sé que Dios puede hacer las cosas nuevas, porque creemos en un Dios de lo imposible. Un Dios que otras veces nos ha sacado de valles de sombra y de muerte y de lugares oscuros y nos ha puesto en lugares de autoridad. Un Dios que ha visto nuestros procesos y conoce nuestros procesos y que no nos dejará avergonzados. No he visto justo desamparado ni que mendigue pan, dice la palabra, ni él ni su descendencia. Y yo sé que Dios hoy te está mostrando que todo lo que hoy estás pasando vas a salir de ahí, porque los desiertos son temporales, pero Él es eterno. Su gracia se renueva cada mañana, cada día. Tienes una nueva oportunidad de decir: yo no puedo seguir y continuar viviendo esta circunstancia. No puedo vivir la vida de otros. No puedo dejar que otros sigan decidiendo por mí. No puedo dejar que otros vivan por mí. No quiero seguir sobreviviendo. Quiero vivir la vida que Dios me ha dado. Y hoy decido vivirla, no como víctima, sino como hijo de Dios, coheredero. Dejar de vivir en orfandad, como mendigo, sin vivir realmente como un hijo que tiene en Dios sus promesas. Sé, Miranda, gracias, sé que muchos no la hemos pasado bien y venimos de familia y venimos de lugares de realmente donde no se vivió tan fácil. Que nuestros padres hicieron lo mejor que podían dentro de sus posibilidades, pero que no alcanzaba para lo que nosotros queríamos. Y sin embargo, todo eso nos llevó a ser más fuerte, a cambiar la expectativa de la vida, a cambiar nuestras circunstancias, a creer que sí, verdaderamente se puede. Sé que hay muchas personas acá que han salido adelante a pesar de muchas circunstancias. No puedo ser y saber tus circunstancias. Dios pone en mi mente muchas situaciones en este momento de personas que hoy están acá y que saben de los que le hablo. Saben que tal vez a veces han preguntado por qué a mí no me ha tocado tan fácil, por qué todo me ha costado tan difícil, tan fuerte, pero mira todo lo que hoy has conseguido de la mano de Dios. Mira hasta dónde has llegado, mira cómo Dios te ha levantado y hoy te has dado cuenta que no se trata de dinero, no se trata de éxito, de fama, se trata de tener a Dios en tu vida, porque Él te da una paz y una tranquilidad y un propósito y un sentido y un aprovechamiento y un contentamiento que nadie más te puede dar. Y que hoy estás acá sabiendo de que no es casualidad, sino que hay algo que necesitabas escuchar de esta palabra para zarandearte o para que simplemente recordar lo agradecido que deberías ser y de contentarte. Aún la palabra dice algo que en este mundo no se dice, que no, ninguna frase motivacional te dice: conténtense cuando afrenten pruebas y dificultades. Pero los que viven en Dios entienden lo que trae la prueba: paciencia, esperanza, desafíos, renovación. A los que Dios ha bajado de la montaña a los valles y que sabes que eso va a ser la catapulta que te lleve mucho más alto, porque lo que Dios empezó lo va a terminar, te lo puedo asegurar. Yo sé de qué le estoy hablando y sé que ustedes saben que aun en medio de tanta imposibilidad, Dios puede hacer lo imposible posible. Dios eligió a lo vil y menospreciado de este mundo. Y tal vez tú fuiste vil y menospreciado. Tal vez tú fuiste mirado por tu familia o desechado por tantas personas por tu manera de pensar, por cómo desafiabas, por cómo hacías las cosas. Pero Dios te escogió y te posicionó y te está levantando y te está sosteniendo. Deja de mirar atrás, a los lados. Empieza a mirar conforme lo que Dios está haciendo. Elizabeth, Cari, Karin, Romel, Miranda, Lía, Ever, Blanquita, Jackie, Juliana, Dayan, Mavi, Berito, Elizabeth, Georgina, Nia, Emilce, Davy, a todos los que están por acá saludando. Mai, créele a Dios, confíen en Dios. Jackie, Lisette, vamos familia, yo sé que Dios puede hacer las cosas nuevas. Hay que seguir adelante. Una sola cosa debemos hacer y es seguir adelante. Enfocarnos en el supremo llamamiento, en Cristo Jesús. Hay muchos desafíos, yo sé, y a veces no es fácil, pero Dios tiene el control. Entrégale el control a Dios. Permítete ver mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Dios ve mucho más allá de tu mente natural. Y cuando tú vas con Él, y cuando tomas las decisiones basadas, no en tu inteligencia y tu prudencia, sino en lo que Dios te lleva a hacer, desafías todo. Pero
puedes ver la mano de Dios cuando eres obediente y cómo Dios aún te pone en lugares que nunca imaginaste estar, en situaciones, bendecido para bendecir. Esta palabra, familia, es para aquellos que quieren salir de ser víctimas a realmente a vivir la vida que Dios le ha dado, a controlar todo lo que Dios ha dispuesto para ti, a dejar que todo aquello que no te deja avanzar, aprenderlo a desechar, entregárselo a Dios y seguir adelante y confiar en que Él puede hacer las cosas nuevas. Fuera espíritu de Satanás, levántate de esa cama y anda, porque la pereza no te ayuda, la procrastinación no te ayuda. No te va a ayudar.